hay que conectar dos cosas, ¿no? El observatorio, su nombre debería llevar la fama, ¿no? Así que, ¿qué significa un observatorio de problemas sociales y políticos? Y el quehacer propiamente teórico, incluso de una teoría abstracta, es decir, de una teoría desde la perspectiva, desde el discurso de la filosofía política. Es, digamos, un escenario extremo. Por un lado la filosofía y por otro lado el análisis coyuntural. Como siempre que me lo he planteado y siempre que he tratado de hacer algún ejercicio, como si ustedes han estado cuando he tenido la oportunidad de estar aquí, pues siempre salen o surgen o se derivan problemas de método, o para decirlo con mayor densidad teórica, cuestiones de método a la manera en que las planteaba, por ejemplo, Jean-Paul Sartre en su famoso libro La crítica de la razón dialéctica. Ustedes se fijan la primera gran parte, ¿no? El primer tomo se llama precisamente así, cuestiones de método. En ese sentido, pienso que se tiene que trabajar en tres niveles, desde la perspectiva de la filosofía política, cuando la filosofía política o cuando el filósofo político se enfrenta a problemas de coyuntura, verbigracia, el caso de las rebeliones, motines, en el caso inglés, de los recientes eventos en donde el actor principal es un actor, no exclusivamente, pero sí predominantemente juvenil. De hecho, los movimientos a los que aludía Luis, los movimientos en España, los movimientos en Israel o el movimiento en el caso de Chile y los episodios de Inglaterra, tienen todos motivaciones, son sumamente heterogéneos, heterónomos, y en ese sentido, cuando se presentan tantas diversidades, pues el caso chileno es muy específico y tiene que situarse en su contexto específico, y el caso español también, y el israelino, digamos, etc. Entonces, ¿qué tenemos en común? Pues tenemos en común el actor, vagamente, ¿no? De ahí los jóvenes, ¿no? Y entonces, para el análisis tradicional de los movimientos sociales, pues el análisis del actor es, si no el elemento suficiente y concluyente, sí uno de los elementos más importantes. Entonces, tenemos eso, pero antes quiero decirles mi reflexión sobre los tres sentidos en que la filosofía política podría o debería enfrentarse a los eventos de coyuntura. Digamos, un primer sentido es el de la teoría, es decir, el que conoce la teoría. ¿Sí? Para que desde una perspectiva teórica abstracta se puedan analizar los eventos de coyuntura, hace falta conocer teoría. Muy rápido, el origen etimológico siempre ayuda. Teoría viene del griego, theorein, que quiere decir ver con los propios ojos, ¿no? Es decir, frente a los mitos, los griegos dicen, no hay que no creernos los mitos, o no creérnoslos tanto, ¿sí? Y tratar de ver con nuestros propios ojos. Por lo tanto, la teoría es observación. Observación en dos sentidos. Primero, la observación de lo que después serán las ciencias naturales, es decir, la observación de los hechos, ¿no? Con la descripción, el agrupamiento, ¿sí? Su sistematización, etcétera, etcétera. Pero también observación en un segundo sentido, visión que integra los diversos saberes que tenemos acerca de las cosas y que en consecuencia busca trazar, busca construir nuevos caminos para la comprensión de esos fenómenos. Entonces, hacer teoría, hacer filosofía es primero teorizar en el sentido de la observación. Segundo sentido, como
describe o como define Gilles Deleuze la función de la filosofía, pues hacer filosofía es crear conceptos, o al menos, ya ven que Roland Barthes decía que había una gran escasez de ideas. Cuando encontrábamos una, teníamos que cuidarla mucho, hay mucha escasez de ellas. Entonces, bueno, crear conceptos, crear ideas, o por lo menos crear o construir nudos conceptuales, ¿no? Que de alguna forma estén orientados a o apunten a la posibilidad de una construcción de conceptos. No todo el mundo tiene el talento, el genio, la sabiduría para producir conceptos, pero por lo menos hay que tratar de construir nudos conceptuales, protoconceptos, si ustedes quieren, ¿no? En la sociedad actual, poder hacer teoría en este segundo sentido, poder hacer filosofía en este segundo sentido, resulta complicado, porque de entrada lo que podemos predicar es que la sociedad contemporánea, las sociedades contemporáneas son complejas y que por lo tanto los fenómenos que ocurren en las sociedades contemporáneas están cargados de una alta complejidad. ¿Cómo desmontamos, cómo descomponemos esa complejidad, cómo la descomplejizamos y la simplificamos? No en el sentido de reducirlo a algo simple, simplón, ¿no? Sino a ideas más simples en el sentido filosófico y por lo tanto más fáciles de entender y de trabajar con ellas y de articular una con otra. Retomo 3 principios de la filosofía contemporánea para especificar esta segunda manera de hacer teoría frente a objetos complejos, como son las sociedades y como son los fenómenos que ocurren en las sociedades complejas. Verbigracia, el objeto que hoy nos reúne para tratar de entenderlo un poco mejor, los eventos estos de protesta, de resistencia, de cuasi organización, de violencia, vinculados a los movimientos sociales juveniles recientes. Primer principio, un principio dialógico. Este principio dialógico, todos estos principios son sumamente ambiciosos, así que no se los tomen demasiado en serio, o tómenselo en serio como horizonte, no como que se hagan fáciles, ¿no? Este principio dialógico sería una perspectiva crítica de la vieja noción de dialéctica. Y muy sucintamente dicho, se podría enunciar diciendo que la contradicción no se resolvería en un tercer término. Estoy esquematizando a morir, ¿no? Tesis, antítesis, y la antítesis que niega la tesis genera, mediante la negación de la negación, un tercer concepto que supera a la tesis y a la antítesis. Y con esto se supera la contradicción, ¿no? Bueno, entonces, la contradicción, de acuerdo al principio dialógico, no se resolvería en el tercer término, sino que el desafío que implica el principio dialógico es pensar conjuntamente, pensar concomitantemente lo que se opone a la vez de lo que se complementa. Por ejemplo, una de las grandes oposiciones de mucho pedigrí en la filosofía, la contradicción vida-muerte, ¿no? Bueno, pues sería, citando a Heráclito, el principio dialógico sería, como dice él, vivir de muerte y morir de vida. No como contradicción, sino en este intento, en este ensayo de pensar conjuntamente, ¿no? Como posteriormente la mística católica llevó este planteamiento de vivir de muerte y morir de vida a su extremo negativo con el famoso verso de Santa Teresa, ¿no? De que muero porque no muero. ¿Sí? Bueno, entonces sería, pues, para decirlo ya en términos más contemporáneos, superar o tratar de superar la lógica binaria, ¿no?
Es decir, asumir que las contradicciones no desaparecen y que ese afán por superar las contradicciones propio de la dialéctica está o es susceptible de ser cuestionado. Segundo, que estas contradicciones que no desaparecen pierden su carácter sustancial o sustantivo. Tercero, que se transforman en campos de tensiones polares y que por lo tanto la reflexión, la filosofía política, pensando sobre los acontecimientos en este plano, pues tendría el espacio, este campo de fuerzas bipolares que no se resuelven, ¿no? Que no tienen líneas de demarcación precisa, ¿sí? Esta lógica binaria trataría de ser resuelta por ese campo problemático, que ese campo de tensiones que posibilitaría la búsqueda de soluciones, la búsqueda de explicaciones, la búsqueda de sentidos al fenómeno que se estudia, ¿no? Se trataría, en esto siguiendo a Agamben, de transformar las bipolaridades en campos de fuerza. Campos de fuerza que son recorridos por tensiones polares, presentes en cada uno de los puntos, sin posibilidad de poder trazar líneas de demarcación precisas entre una cosa y otra. Verbigracia, lo que hicieron las bandas unidas a la protesta por el asesinato de un hombre ahí de los barrios londinenses y demás. Este delito, ¿sí? Es protesta social, es crimen, es irracionalidad de la violencia, es expresión de las contradicciones de la sociedad global, o es, como escribieron por ahí, el exceso de un estado de bienestar y de unos comodines que quieren que les siga llegando el cheque del welfare y que por eso están enojados. ¿Dónde están las líneas de demarcación? ¿Dónde es el punto que nos va a permitir definir unívocamente el fenómeno? Muy difícil, ¿no? Muy difícil, y quizás el error metodológico es pretender que vamos a poder llegar a una verdad sustantiva, a una verdad sustancial. Bueno, entonces, transitar, como dice Agamben, por esto cierro este punto, de la lógica de campo, así, construir una lógica de campo en lugar de la vieja lógica bipolar sustancial. Entonces, estamos en el segundo tipo de teoría, primer principio, el principio dialógico. Segundo principio, lo que se llama en filosofía el principio recursivo. Como les decía, son principios muy ambiciosos. El anterior era crítica de la dialéctica, este quiere ser crítica de la causalidad. Es decir, romper con esa idea de la causalidad entendida como una simetría coagulada entre causa y efecto, ¿no? La idea de que la causa produce el efecto, ¿sí? Pero aquí viene lo que dice Edgar Morin, el bucle recursivo, pero resulta que el efecto es producido por la causa, es decir, la causa produce el efecto de ida, ¿sí? Pero el efecto es producido por la causa de vuelta, de regreso. Y más radical, el efecto es en rigor quien produce la causa. El primero que había trabajado estas cosas en términos filosóficos en ciencias sociales fue Marx, con aquella clásica cita de la introducción del 59, seguramente ustedes se acuerdan, cuando dice: la producción no produce o no crea el consumo, sino que el consumo es el que produce o el que crea la producción. Entonces uno dice: ¿qué le pasó a Marx? Que fumó, porque un buen materialista sabe que no puede haber consumo si no hay objeto producido, es decir, que no puede haber producción, que para que haya consumo es condición necesaria que haya producto, que haya producción. Entonces, ¿de dónde se saca Marx? Que no, ¿sí? Que es el consumo el que produce, el que crea
a la producción, ¿no? ¿Cómo enfrenta este tema la filosofía? Bueno, pues, de manera muy clásica, las viejas causalidades de Aristóteles. La causalidad eficiente, ¿no? En la que efectivamente para que haya consumo tiene que haber producción, por Dios, ¿no? Si no hay producto, no hay consumo. Pero la causalidad finalista, teleológica, en la cual para hacer la producción, para performativizar la producción, tenemos que tener claro el consumo. ¿Sí? Entonces es el consumo el que resulta ser causa final de la producción. ¿Sí? Entonces hay aquí pues esta idea, este bucle recursivo, este principio de la recursividad que pone en cuestión la causalidad. Bueno, no es broma, ¿no? Porque para toda la ciencia contemporánea, para toda la ciencia moderna, ¿sí? Pues la explicación científica es precisamente una explicación mediante antecedentes y consecuencias, es decir, una explicación causal, ¿no? Ya Weber había empezado a decir que también había la otra, la final, ¿no? Recuperando a Aristóteles, pero decía no sirve como explicación científica, sirve para comprender el sentido de las cosas, sirve para construir nuestros modelos típico-ideales, pero a final de cuentas predomina o debe de predominar el criterio científico, y el criterio científico es causal. Entonces, el principio recursivo que problematiza la causalidad, pues es, digamos, un elemento sumamente, desde mi punto de vista, muy interesante para enfrentar desde la teoría, desde la filosofía, los problemas de coyuntura, ¿no? La naturaleza engendra la cultura, pero la cultura, cuando vuelve sobre sí, es capaz de modificar a la naturaleza, ¿no? Es decir, la cultura primero es conocimiento de la naturaleza, de sus reglas, etc., pero en la medida en que, estoy hablando de cultura en sentido muy, muy amplio, en la medida en que el conocimiento, el saber, la tecnología, etc., coagulan, se realizan, vuelven sobre la naturaleza y son capaces de alterar la naturaleza, ¿no? Bueno. Tercer y último principio de este segundo modo, de esta segunda modalidad de hacer filosofía, que sería el principio holográmico. También es sumamente ambicioso. Es decir, el principio holográmico busca criticar, busca problematizar a el razonamiento analítico. Es decir, si la parte está en el todo, recuerden que la primera explicación que exigía Comte para hacer la sociología, para hacer la ciencia de la sociedad, pues la premisa era que la parte es explicada por el todo, ¿no? Y el todo es explicable por el conjunto de sus partes. Principio básico que después el estructuralismo va a retomar, aunque la estructura tiene que analizar el conjunto de los elementos que la integran. Entonces, si la parte está en el todo, el principio holográmico dice lo contrario. Entonces el todo puede encontrarse en la parte. En la sociedad, en la vida práctica de la sociedad, se ve encarnado este principio cuando la sociedad de alguna manera se ve reflejada o encarnada en el individuo por la mediación de la cultura. Todo individuo, en función de su carga histórica, de su carga cultural, incluso de su memoria genética, de alguna forma es expresión del conjunto de la sociedad. Bueno, y tercer aspecto, terminamos en la segunda manera de hacer filosofía sobre la coyuntura, de hacer teoría sobre la coyuntura, y lo analizamos rápidamente en tercer sentido. El tercer sentido, pues es un sentido muy moderno y muy posmoderno, en el
sentido moderno es el famoso intelectual comprometido del existencialismo, ¿no? El intelectual émergé de Sartre, que está comprometido con su tiempo, está comprometido con su presente, y que todo su saber, toda su técnica, ¿no? Toda su expertise, todo su conocimiento, lo pone en juego frente a un determinado acontecimiento concreto. Y la manera como lo va a poner en juego es en términos de un compromiso político. Tiene que asumir postura, ¿no? Como decía Sartre, aunque se equivoque. Después cuando le decían, pero es que usted dijo barbaridad y media hace 10 años. Y dice, sí, pero en ese momento creí que era correcto, así que no me autocritico de nada, ¿no? ¿Por qué? Porque el compromiso es con el tiempo presente. Ya si pasó, pues ya pasó, ni modo. Pero le decían autocritíquese, decía, no, yo no me tengo por qué autocriticar. Yo creí que eso era. Entonces, bueno, pregúnteme ahora, y entonces le digo ahora cómo. No me haga regresar atrás. Bueno, entonces, eso en el sentido clásico de los filósofos existencialistas de la resistencia, o en un sentido más postmoderno, como los filósofos de la mañana, que le llamó Nietzsche, ¿no? Los filósofos matinales, ¿no? Es decir, frente al búho de Minerva hegeliano del saber, ¿no? El búho del saber que levanta su vuelo cuando anochece, es decir, ya que pasaron las cosas, ya que pasó, ya que se puso el sol, entonces el búho de Minerva levanta su vuelo. Pues la famosa, ¿no? Frente a la Minerva filosófica, la famosa alondra sociológica, ¿no? El pajarito que canta al amanecer, y que por lo tanto trata de adivinar, de predecir, de prever qué es lo que sigue. Al final se trata de ese viejo empeño de conjugar la teoría con la práctica y de no hacer, digamos, una reflexión que sea solo de cubículo, de salón, o una reflexión de adoctrinamiento, ¿no? Pues, yo tengo tal teoría y ahí les va. Bueno, tomar partido, pues, y tomar partido frente a la historia y frente al tiempo presente. Bueno, este es el problema. Cómo hacer teoría abstracta sobre acontecimientos concretos. Y ahora vamos al tema. Como bien decía Gómez, pues son apuntes un poco de bote pronto. No soy experto en movimientos juveniles, pero es uno de nuestros grandes temas, ¿no? De jóvenes, y de viejos, pues supongo que con más razón, ¿no? Entonces, pues estos temas de protesta, de lo que normalmente está en la periferia de la protesta, que son ciertos brotes violentos, cuando no se trata de un movimiento per se violento, o en situaciones en donde la protesta es, digamos, reemplazada o desplazada por la violencia, y la violencia se convierte en el núcleo mismo de la protesta, ¿no? Como les decía hace un rato, bueno, pues los movimientos recientes, España, Israel, Chile, Inglaterra, etcétera, pues tienen pocas cosas en común, al menos en términos de sus especificidades nacionales, pero tienen ese actor más o menos común, que habría que tratar de ver qué significa eso, ¿no? Es decir, los actores remiten a algunas de las características de los movimientos. Okay. Entonces, los actores remiten a ciertas características de los movimientos. Estos movimientos de protesta, ¿qué son? Signos que nos remiten a algo. ¿A qué nos remiten estos signos? Sí, el concepto de signo tiene que ser de inmediato acotado, ¿no? La estructura del signo es biplanar, ¿no? Todo signo tiene significante y significado. Todo signo tiene forma y contenido.
Entonces, cuando hablamos de signos, es decir, los movimientos en Inglaterra significan X o significan Y, o el movimiento estudiantil chileno significa A o B, ¿sí? Es decir, tenemos que ser conscientes de que estamos tratando con un concepto muy complejo. Quizás, y además de muy complejo, muy difícil de realizar, de completar, de cerrar el círculo y de tener claro cuál es la relación entre los significantes y los significados. Es como demasiado pretencioso. Háganme, proponen un signo previo y al mismo tiempo metodológicamente más general, que es el de signatura. La signatura son objetos prácticos, lo que vamos, si queremos analizar los fenómenos de los movimientos estudiantiles, son objetos prácticos, son objetos teóricos, pero son objetos cuya sustancia, cuya naturaleza es práctica. Entonces dice, háganme, las signaturas son objetos prácticos cifrados, es decir, son objetos prácticos en clave, no se dejan leer sencillamente, requieren de un ciframiento, están escritos en clave. Y estas signaturas son las que a final de cuentas van a otorgarle finalmente sentido al hecho. Las signaturas nos van a decir si esos hechos, por ejemplo, son síntomas de algo. La protesta inglesa en los barrios periféricos de Londres, etcétera, que curiosamente solo se quedó en Gran Bretaña, no pasó ni a Escocia, ni a... No, que es raro, porque, entonces, ¿qué es un fenómeno inglés? Sí, ¿no? Pero, ¿son síntoma? Esto es lo que la asignatura primero nos va a resolver, es si son síntoma o si son paradigma. Luego vemos en los análisis que la gente se va de bruces muy rápido y dice, porque esto es el paradigma de los movimientos estudiantiles, o esto es síntoma de tal otra cosa, ¿no? Pero entonces definir con precisión si se trata de un síntoma o de un paradigma. Si logramos construir, gracias a la asignatura de los acontecimientos, sin la pretensión de decir significan tal cosa, si hacemos este paso previo para tratar de cifrar el evento y decimos es un síntoma, bueno, pues entonces ya vamos a tener ahí una carga de información conceptual y empírica muy útil para diagnosticar, ¿no? Los síntomas sirven para diagnosticar. Y ya si resulta que ese síntoma, tanto empíricamente se generaliza en muchos casos, o sus variables aparecen en muchos casos, o aparece una razón profunda en el síntoma, entonces estaríamos en condiciones de plantearnos si es o no un paradigma, ¿no? Paradigma, al final de cuentas, es ejemplo, pero ejemplo en sentido fuerte, ¿no? Entonces, son ejemplares, son paradigmáticos. Pero la distinción es importante entre sintomático y paradigmático. Final de cuentas, entonces, la asignatura sobredetermina el significado del signo, sin que altere el significado. Entonces, la asignatura sobredetermina el significado del signo sin alterar el significante, sin alterar la forma. Por ejemplo, estamos frente a un cuadro de la escuela flamenca, ¿sí? Es una cena espléndida con las viandas y los faisanes y los lechones y las damas y los escotes. No se comen, entonces, y bueno, vemos las características del cuadro, el plano, el tipo de pincelada, los colores, cómo juegan con la luz, etc. Y estamos frente a un gran cuadro. Ya hemos construido o percibido el significado de ese cuadro.
Pero entusiasmados como estábamos con el cuadro, no reparamos sino hasta el final en la firma. Entonces ya nos fijamos en quién lo firma. Y entonces lo firma Rembrandt. Y entonces se recarga, sobredetermina el significado. Esa signatura, ¿no?, la firma en este caso, recarga, sobredetermina el significado, porque si resulta que la firma no era de Rembrandt, sino que era de uno de sus discípulos, pues va a significar algo distinto. No por el cuadro, porque el cuadro va a ser el mismo. Bueno, nos gustó, nos pareció espléndido. Ah, pero si tiene la signatura de Rembrandt, si tiene la signatura de uno de sus discípulos, entonces la sobredeterminación del significado se modifica. Y de paso, el valor. Pero bueno, es otra historia que le pueden preguntar más. Pero vean ustedes ahí como el valor de uso se mantiene, que es el mismo cuadro, con sus mismas características, su buena hechura, etcétera, etcétera, pero la signatura va a darle un giro al significado del cuadro y de paso, pues al precio, ¿no? Pictóricamente se mantiene igual, ¿no? Entonces, siguiente prevención, bueno, pues antes que decir que los movimientos significan tal o cual cosa, pero pues tenemos que analizar si son síntomas, si son paradigmáticos y valorar el sentido de las signaturas, esas claves cifradas que están en este caso en los movimientos estudiantiles. Entonces, los movimientos, bueno, no estudiantiles, juveniles, son signos que remiten, para decirlo banalmente, a que hay una no linealidad en la sociedad actual y que hay una fragmentación de la sociedad occidental. Muchas explicaciones fueron así de abstractas y las conciencias quedaron tranquilas. Estos movimientos lo que significan es que la sociedad contemporánea no es lineal. Esto significa que hay una fragmentación en la sociedad globalizada, y también significa, esta es la explicación sociológica común y corriente, pues también significa que hay un contexto de demandas encontradas y que también en los actores se expresa una serie de incertidumbres, por lo tanto no logran conformar claramente un cuadro de demandas y no pueden plantearse seriamente pasar de la revuelta, pasar de la protesta, pasar de la violencia, del motín, a organizaciones estables que logren articular y jerarquizar sus demandas, etc. ¿No? Ahorita venía viendo ahí un cartel que invitaban al análisis de los movimientos en Medio Oriente, ¿no? Decía, de la plaza de Tahrir a los catalanes indignados, ¿no? Y de inmediato aparecía, ¿es necesario volver a Lenin? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué hacer? ¿No? ¿Qué hacer, ¿no?, para que la revuelta espontánea, defensiva de los movimientos cristalice y se haga extensos y más estables y no se queden en el terreno fangoso de la movilización, la represión, las movilizaciones? Bueno, entonces, el delito y los comportamientos antisociales pues aparecen pues descriptivamente como una condensación de ansiedades, de frustraciones y de indignación derivadas de la vida contemporánea. Hay una explicación que remite a, digamos, la imposibilidad o la antinomia de los valores liberales individualistas que dominan en la globalización. Es decir, un poco remitiendo al clásico individualismo posesivo del liberalismo del teórico canadiense Macpherson, estamos frente al individualismo posesivo del liberalismo, ¿no? Pero ¿qué pasa en las sociedades complejas, globalizadas actuales?
incluso enfáticamente en las sociedades complejas desarrolladas. Pues que hay una imposibilidad de realización de ese ideal del individualismo posesivo. Cada vez es más inexistente. Ustedes que son más jóvenes podrán saber mejor que nosotros que estamos ya más viejos. Hay una inexistencia de una gestión activa de sí mismos para conducir su vida. Por ejemplo, mi hijo tiene 20 y tantos años y no lo veo de ninguna manera inquieto por irse de la casa, lo cual pues, me fastidia un poco por ello. Y yo pienso, bueno, es que en nuestra generación, es decir, no eras nadie si no te ibas. Es decir, era motivo de afirmación, de orgullo, irte rápido, independizarte rápido, aunque estuvieras medio fregado. Pero quedarte en la casa era como el colmo de la ignominia. Pues mi hijo es muy ignominioso. Pareciera que no tiene condiciones para poder hacerse cargo de la gestión activa de sí misma para conducir su propia vida. Por motivos económicos, porque la formación escolar ahora es más larga, porque los papás son diferentes, porque las mamás son una lata. Pero, entonces el ideal de una vida autosuficiente, individualista, posesiva, propia del liberalismo, parecería que no encuentra las mejores condiciones para poderse realizar. Entonces esta idea de pensar en sí mismo, pensar ante todo en nosotros mismos, que ya no es cuestionada socialmente. Antes, no, pues primero yo, después yo y siempre yo, ¿no? Entonces en nuestra época decíamos, no, pues hay problemas colectivos, hay causas sociales. Es más, inventábamos la monserga de que la realización individual estaba en una relación con la lucha de los ideales colectivos y demás. Parecería que ahora eso ya no ocurre, ya no se cuestiona esta idea del individualismo posesivo, y entonces hay una preponderancia, casi una obsesión, al menos retórica, por vivir nuestra propia vida. Y esta afirmación individual incluso lleva a la despolitización de la política. Entonces ya no hay participación colectiva, etcétera, etcétera. Nos conformamos con de vez en cuando ir a votar, y si nos ponemos muy flamencos, pues hacemos voto no. Y la mayoría de la participación política de las personas se limita a eso. Entonces hay una incompatibilidad del individualismo posesivo propio de los ideales de la sociedad contemporánea con el contexto real. Por lo tanto, en determinado momento, pues hay sobresaltos, crispaciones, resultado de esa imposibilidad, de esa propuesta imposible, y esta frustración, esta contradicción, esta antinomia ayudaría a comprender y podría dar elementos de explicación parcial a los eventos juveniles recientes. Primera idea para pensar en el actor juvenil. Segunda idea, así como está afirmado el individualismo posesivo como valor, pero hay una antinomia para su realización concreta en el contexto de las sociedades globalizadas, también, segundo punto, hay un sinsentido de propósito colectivo, hay una no asimilación, no asunción de un destino compartido, vinculado al soñado, pero hemos visto que quizás imposible, triunfo individual. Y este descrédito de los propósitos colectivos se ve, digamos, agudizado
se ve exacerbado en las sociedades altamente diferenciadas. En donde la lucha por vivir la propia vida se escapa cada vez más. Esto sobre todo en las sociedades desarrolladas, porque en las sociedades en vías de desarrollo donde hay todavía núcleos tradicionales, entonces ahí se refuerza el comunitarismo de estos sectores, que lamentablemente son minoritarios y por otro lado, más lamentablemente, además de ser minoritarios, están discriminados en términos sociales, culturales, étnicos, lingüísticos. Bueno, entonces, al habitar un mundo donde las interconexiones avanzan, todo el movimiento en Inglaterra tuvo que ver mucho con las BlackBerry y el tipo de mensaje, que es un tipo de mensaje más grande que el Twitter, ¿no? Entonces ya las otras veces que platicábamos de los casos de Egipto, Túnez, etcétera, pues también era el Twitter y el Internet. Si ahí está presente otra vez este mundo de interconexiones típico, característico de la globalización. Entonces habitamos un mundo donde las interconexiones avanzan y eso genera una tendencia que habría que llamar una especie de globalización de las biografías, ¿no? Las bandas, las redes de Facebook, en donde a mí me producen extrañeza, ¿no? Hoy me levanté, no sé qué, me costó mucho peinarme. Pero no, sí genera una comunidad virtual ahí extraña, ¿no? Y entonces hay como con el avance de la interconexión, pues una suerte de globalización de las biografías, pero no en el sentido de una colectividad o de una comunidad con los valores de solidaridad y confianza que eso supone, sino típica de la globalización, ¿no? Biografías colectivizadas, no biografías comunitarias. No es los grupos que había en nuestra generación que se iban a vivir en comunas, no, sino que aquí es virtual y típicamente tecnologizado. Entonces, además se trata de sociedades que minusvaloran las tradiciones y que hacen que las vidas sean una suerte de vidas experimentales, ¿no? ¿Por qué? Porque las recetas heredadas, los estereotipos tradicionales no sirven. Mi hijo, ve a la universidad porque si tienes una carrera te va a ir mejor en la vida. ¿Sí? Estudia bien, sobre todo matemáticas. Respeta a tu novia. No le faltes al respeto hasta que se casen. Entonces las biografías son experimentales, no hay cánones, no hay sedimentación, todo esto que describe de manera muy brillante Bauman, ¿no? En tiempos líquidos. Los amores son líquidos, ¿no? Los trabajos son líquidos. La promoción jerárquica, la meritocracia también se nos suelta, ¿no? Entonces, ante los eventos estos de rebelión, ante estas irrupciones, pues la elección es, digamos, atribuirlo solamente a estas características de los autores o buscar las signaturas, si son síntomas para construir los diagnósticos o paradigmas y por lo tanto pensar en serio las sociedades. Y con esto termino, no les voy a decir nada de los movimientos porque no sé, pero les voy a decir una serie de cosas para que ustedes puedan estudiar. Los motines, estoy pensando sobre todo en las experiencias en Inglaterra, han ejercido siempre una especial fascinación sobre los científicos sociales, particularmente sobre los sociólogos, los psicólogos, los historiadores. Y sí, efectivamente, los motines son fenómenos realmente fascinantes. En los motines se manifiestan muchas cosas. De alguna forma, los motines violentos son la forma más dramática del comportamiento colectivo.
y al mismo tiempo son fascinantes porque son una de las formas que admiten más estratos de interpretación. Los motines hablan de un instante, son el instante, pero también en el motín podemos descubrir la presencia o la referencia a estructuras históricas de larga duración. Los motines también nos remiten a un estudio fascinante de los sistemas de comunicación. También nos hablan de los mecanismos del resentimiento. Los motines también nos hablan del miedo. Los motines son una maravilla. Al menos son una maravilla sociológica. ¿Sí? Y los motines han estado en el corazón del origen de las ciencias sociales, particularmente de la sociología, ¿no? Una primera gran polémica clásica es la que se da entre Durkheim y Gabriel Tarde, ¿sí? En los orígenes de la sociología. De alguna manera, todo el debate sobre el origen de la sociología es una discusión, es un debate sobre los motines y sobre lo que se revela en los motines. La lógica de los hechos sociales, decía Tarde, se manifiesta en el modo en que se producen vínculos mediante mecanismos de repetición, de oposición, de asimilación. La lógica de los hechos sociales se manifiesta en cómo se hacen vínculos, relaciones, mediante repeticiones, oposiciones y asimilaciones. Es decir, con esto polemiza con Durkheim, los hechos sociales, diría Tarde, son sucesos, no son estructuras, como pensaba Durkheim, y tienen que estudiarse, por lo tanto, a partir de los fenómenos microscópicos, ¿no? Sociología pura, frente a teoría social estilo Marx, ¿no? En donde hasta la insurrección proletaria tiene que ver con grandes procesos sociales de larga duración, como modo de producción capitalista, lucha de clases, explotación, ¿no? Y todos los elementos, por ejemplo, culturales, emocionales, psicológicos, pueden explicar si los remites a esas estructuras profundas de larga duración. La sociología, al menos en la versión más francesa, ¿no? Son sucesos y por lo tanto tienen que ser analizados microscópicamente. ¿Sí? Luego la sociología estadounidense retoma esta tradición. La sociología estadounidense se va más por el estudio micro que por los grandes estudios de procesos macro, ¿no? Por ejemplo, la Escuela Sociológica de Chicago, ¿no? Con Thomas y Ezra Park, comienza como una reflexión sobre problemas de integración y desintegración social. Uno de los grandes temas, por ejemplo, el debate entre Habermas y Luhmann es sobre integración y desintegración social. Se integra sistémicamente, no sistémico, ¿cómo está? En fin. Pero estos hombres, antes de los 50 del siglo pasado, están en este debate sobre integración y desintegración social, pero muy a la gringa, lo ubican en espacios urbanos. Y a partir de este análisis de la integración y la desintegración social en los espacios urbanos, comienzan una tradición de estudios fascinantes sobre vagabundos, pandillas, los barrios, los linchamientos, las rebeliones, los motines. Otra vertiente de análisis de los motines es la que inaugura Gustave Le Bon. Gustave Le Bon, el pobre hombre nadie lo conoce, todos lo conocemos porque Freud se monta en sus ideas y Le Bon estudiaba la preocupación por la psicología de las multitudes, sobre la que va a volver de manera sistemática con la psicología de las masas de Sigmund Freud. Más cerca ya, Girard ha dedicado estudios a lo que ocurre con las masas durante los motines, ¿no? Este impulso mimético, el deseo mimético,
la compulsión a la violencia, la lógica del chivo expiatorio en las movilizaciones de masas, la idea del sacrificio, la idea del vínculo social, etc., ¿no? De Girard, digamos, se desprende en parte, y de Freud, la gran obra del siglo XX sobre estas cosas, que es Masa y Poder, de Canetti. Bueno, más adelante, Charles Tilly estuvo todos sus estudios sobre formación de identidades políticas y movimientos sociales, y la idea muy interesante de Charles Tilly de cómo hay la pregunta de si hay un continuo, o si es improbable un continuo, una línea de continuidad entre el estallido de un motín a la organización estable, por ejemplo, de un partido político o de una guerrilla. ¿Existe o no existe esa línea de continuidad? ¿Ese vínculo es un vínculo improbable o no? ¿Sucede por casualidad o no sucede por casualidad? ¿Cómo es que se le hace? ¿No? A lo mejor no solo fundando una revista, como decía Lenin, ¿no? Y entonces el estudio de los modos de representación pública y toda la mecánica de transacciones, vínculos, redes, categorías entre los grupos sociales, que los hace más o menos efímeros o que los hace más o menos estables, que los hace más locales o que los hace espacialmente más extensos. Ya finalizando el siglo XX, los textos de Thompson sobre los motines de subsistencia en el siglo XVIII en Inglaterra. Bueno, ¿a dónde voy con esta retahíla? Bueno, a darles tips, ¿no? Yo siempre les digo que lo mejor que puede hacer un maestro es dar bibliografía. Ahí no se equivoca. Entonces, bueno, además de eso, es que sabemos mucho, o deberíamos de saber mucho acerca de los motines. Tenemos muchos estudios multidisciplinarios, algunos verdaderos clásicos, y tenemos debates, discusiones muy complejas respecto de los motines. Por lo tanto, no debería de ser tan difícil, como a mí se me ha hecho difícil, hablar de los eventos de las semanas pasadas. Y sin embargo, ¿por qué es tan difícil hablar de los eventos de las semanas pasadas? Termino. Sabemos que los motines son fenómenos sociales complejos, 1. 2, que no son predecibles, que por eso es que nos aparecen como tan temibles, pero que sí son susceptibles de que busquemos explicaciones. Y también sabemos, y con esto termino, que hay que rechazar la explicación vulgar, según la cual un puñado de muertos de hambre en el extremo se lanzan a saquear y asesinar a los ricos, ¿no? Esa interpretación, que por cierto fue la dominante en los medios, es una explicación estúpida, ¿sí? Y peor que estúpida, es una estupidez políticamente sesgada. Es una elaboración del viejo tópico de las clases peligrosas, que sigue siendo hoy tan rentable como en el siglo XVIII, pero que igual que en el siglo XVIII sigue careciendo de fundamento. Sabemos que hay detonadores, sabemos también que en el motín se expresan fracturas de larga duración, que surgen identidades elementales. Sabemos que no hay una racionalidad instrumental de los motines, esta fascinante y tonta recurrencia a la teoría del complot, ¿no? Se madrearon a los estudiantes el 26 de julio del 68 y luego se escondieron en la prepa y le dieron un bazucazo a la puerta y de ahí se armó un verdadero desmadre. Ah, es que hay un complot. Había un complot comunista para acabar con que no hubiera Juegos Olímpicos, ¿no? Siempre la explicación del complot es muy seductora, pero es totalmente estúpida. Bueno, entonces, no hay una racionalidad instrumental
ni siquiera en el momento del saqueo. Y también sabemos que no se trata de una pura irracionalidad. Lo que sí sabemos es que repentinamente, y en eso consiste un motín, para un conjunto de personas tiene sentido romper, quemar, asaltar, golpear, incluso asesinar. La violencia que nos escandaliza, la violencia que se condena, es la violencia que se puede percibir como acciones subjetivas, acciones de sujetos que cometen actos violentos, delitos, etc. El tema es que siempre se nos olvida que complementariamente a la violencia subjetiva perceptible hay una violencia objetiva imperceptible o invisible, como le dice Zizek, ¿sí? Que es una violencia sistémica, que es una violencia de exclusión, que es una violencia de imposibilidad de oportunidades, que es una violencia de humillación, que es una violencia de no reconocimiento de derechos. El tema aquí no es ese, eso lo sabemos. El tema que quiero dejarles como última reflexión es que para nuestra percepción colectiva, el grado cero de violencia, cuando no hay violencia, es la sistemática presencia de la violencia objetiva. Ese es el cero. Y entonces lo que nos escandaliza son lo que se pasa de ese punto cero de violencia, que son las acciones subjetivas de los violentos. Pero siempre queda no dicha, no condenada, no percibida, no explicada, peor, asumida como natural, la violencia sistémica objetiva que nos sirve de parámetro para comenzar a pensar en los hechos violentos. ¿Anda? Muchas gracias. Complementarios. El concepto de observación debe verse a la manera antigua, es decir, casi religiosa, en el sentido de que no hay observación neutra, sino lo que hay es observación de reglas. Es decir, antes les decían a los niños desde el catecismo: observa las reglas que te impone la iglesia. De alguna manera hay un sentido en esta visión, porque en realidad observamos como hemos aprendido a observar. Y bueno, cuando tenemos un objeto sociológico, esa observación no solamente está en qué se observa, sino en cómo se observa. Y en esa medida la observación focaliza. Puedes observar agentes, puedes observar a agentes, puedes observar acciones, puedes observar estructuras, puedes observar organización, puedes observar clases, puedes observar distintas categorías sociales, pero pues eso no se da de manera espontánea, sino que tiene que ver mucho con las formas disciplinarias que las ciencias se atribuyen para tener ciertos dispositivos lógicos y coherentes de observación que le permitan al objeto rendir. Claro, en el ámbito de las ciencias sociales, la observación siempre está de alguna manera mediada por la dificultad que tenemos, es algo que ha trabajado mucho Luhmann, que es esta paradoja de una sociedad que observa a la sociedad
y que tiene un cierto grado de implicación que hace prácticamente imposible la observación, pero pues está demostrado que la observación finalmente es posible. Pero es posible bajo ciertas consideraciones. Es decir, en primer lugar, nosotros tenemos que reconocer la gran dificultad que está en entender por qué no trabajamos con hechos, sino trabajamos con datos de los hechos. Es decir, hay una especie de alejamiento necesario, de tal manera que el hecho en sí, pues para ser observado requiere cierta interpretación, es decir, observamos con reglas, pero al mismo tiempo transformamos los hechos en datos de los hechos, y esto ya de alguna manera especifica una cierta reducción del acontecimiento a formas significativas. En ese sentido, a mí me parece muy interesante, digamos, estas concepciones hegelianas que hoy no suenan viejas, ¿no? De tesis, antítesis, nueva síntesis, pero que yo creo que hoy tienen una importancia creciente cuando vemos la problemática de las nuevas síntesis, que es a mí lo que quizás me interesa más, y también utilizo un concepto hegeliano, que es las nuevas figuraciones o las nuevas configuraciones. Y aquí esta analogía de la figuración nos permite ver cómo en realidad en los objetos sociológicos lo que estamos viendo es cómo hay un despliegue de elementos diferenciados en las sociedades complejas que de repente se agitan como si agitáramos dados en un cubilete, los tiramos sobre una superficie y nos muestran una figuración, que son formas combinatorias específicas que efectivamente, como señala Lang, se perciben como una asignatura, es decir, como algo que en su configuración nos es significativo y que permite una lectura. Claro, no es arbitrario en el sentido de que en el cubilete los dados son siempre los mismos, pero en la sociedad los dados cambian, de tal manera que hay sucesión de dados, es decir, tampoco es que sean dados arbitrarios, sino que son dados que se van configurando con antecedentes históricos específicos que van generando movimientos en el cambio de los actores. Por eso me parece importante señalar varias cosas. En primer lugar, aquí hay una crisis vieja, que es la crisis que se ejemplifica en la pretensión de Fukuyama de su visión original del fin de la historia. En realidad, pues Fukuyama pensó que era el triunfo del liberalismo, el triunfo del individualismo, el triunfo del proceso de reducción del Estado y el triunfo supuesto de una nueva configuración de la sociedad capaz de encargarse de sí misma en el largo plazo, y el triunfo del mercado. Lo que hoy vemos como síntomas, y es lo que a mí me parece importante entender dentro de lo común de estas revueltas, Chile, España, Inglaterra, es que estamos viviendo el proceso de agotamiento de las formas neoliberales, y que las formas neoliberales han llegado a un extremo de separación de los agentes, es decir, por un lado, con la revolución técnico-científica se logró de alguna manera extraer el saber hacer obrero y transmitirlo a la automatización de la máquina,
y de alguna manera hubo como esta posibilidad de desintegración de los movimientos obreros que fueron tan fuertes en un momento determinado que pudieron contribuir con sus exigencias, con su consumo, como dice Alain, a la constitución de los estados del bienestar. Entonces hay ahí pues una desestructuración y una reconfiguración que permite ver que hoy que tenemos una clase obrera domesticada en una gran medida porque sus resabios quedaron integrados, minoritarios pero integrados, es decir, y particularmente en las grandes industrias, automotriz, petróleo, fundamentalmente, y por otro lado una crisis del empleo que aparece como resguardado por los viejos, que son, digamos, los resabios de la existencia de este estado del bienestar, que los vuelve conservadores, porque de alguna manera tuvieron posibilidad de creación patrimonial, pero por otro lado han sido incapaces de heredar no la posibilidad de ese patrimonio que probablemente pueda ser herencia, pero de heredar las condiciones materiales y culturales que permitieran a los jóvenes abrirse un horizonte que no sea el apego familiar. Entonces hay ahí pues algunos elementos que me parecen interesantes. En Inglaterra no solamente no hay, digamos, una expansión del movimiento a las grandes ciudades, creo que solamente ha sido una parte de algunos suburbios de Londres y también en alguna manifestación en Liverpool, pero no hay, digamos, una explosión generalizada. Yo creo que más bien tiene que ver con la especificidad metropolitana, por un lado, y también tiene que ver, por otro lado, con la configuración multicultural, multiétnica y con la problemática ligada a la migración, que en el momento en que la crisis aparece, pues es evidente que, bueno, lo demostró fehacientemente el nazismo, hay la focalización del otro como responsable de lo que sucede y por lo tanto puede venir, digamos, todas estas campañas racistas y pueden aparecer como explicaciones sociales de que el culpable es el otro. Pero aquí a mí me parece muy interesante, por ejemplo, el cómo el otro en realidad es parte del uno. Me impresionó muchísimo el hecho de que en las revueltas había una chica, actriz, que formaba parte de una troupe de actores, que de repente unas cámaras enfocan y la ven con un bat rompiendo cristales de las patrullas de policía. Y bueno, era una anécdota en el conjunto del motín y de la rebelión generalizada que se dio en esos lugares, pero de repente son los padres quienes reconocen a la hija en el video y van y la denuncian a la policía y dicen, fue nuestra hija la que aparece en el video y por favor, policía, deténganla y castíguenla. Entonces ahí yo creo que hay un elemento muy importante en el cual también lo que estamos viendo no es solamente una perspectiva de lucha de clases, sino una perspectiva de lucha de generaciones y una perspectiva de lucha de posiciones dentro de la sociedad. Lo cual pues es alarmante. En mi caso en particular, cuando en el 68 se vino la represión del 2 de octubre, lo primero que se les ocurre a mis padres es protegerme. Y me mandan a Veracruz, a esconderme con familiares en Veracruz. Yo creo que difícilmente, aunque me hubieran visto rompiendo
los cristales de una patrulla, iban a ir a la policía a decir, mi hijo fue el que causó esa situación y hay que meterlo en la cárcel. Es decir, yo creo que todos estos elementos pues son importantes. La otra cuestión, Chile. Creo que también se inscribe en esta lógica del agotamiento neoliberal. Chile ha venido a representar ya desde Pinochet el laboratorio en el cual se construyeron estrategias privatizadoras, particularmente en la educación, que los gobiernos posteriores socialistas o las alianzas que se configuraron entre la derecha y la izquierda, o el centro, la derecha y la izquierda, en Chile para poder salir de la dictadura, no fueron tan cuestionadas como en la última parte del último gobierno y como ahora con Piñera, cuando verdaderamente pues hay, creo que desde 2009, el movimiento de los llamados pingüinos a nivel secundario y educación media, que empezaron a llevar adelante una crítica que tiene como centro la problemática específica del voucher y la problemática del costo de la educación y la privatización generalizada de la educación, donde quedan ciertos resabios de educación estatalizada, pero en donde la mayor parte es una educación controlada por el sector privado. No en balde, una de las demandas del movimiento actual, expresado claramente por Camila Vallejo, es que inclusive se regule el afán de lucro de las escuelas privadas y de alguna manera esta regulación permita que la educación se distribuya en su costo de una manera más racional y más social. España yo creo que tiene otra característica. España quizás se configura más en el sentido de la problemática inglesa, pero no ha tenido hasta el momento la explosividad de los ingleses. Y yo creo que en una gran medida ha sido porque hay ciertas estrategias del movimiento en términos de un movimiento que se concibe a sí mismo como pacífico y menos explosivo, que son todos estos sit-in que se han dado en las grandes plazas y que han permitido de alguna manera manifestarse en contra de la problemática fundamentalmente de la ausencia de empleo. En fin, pues me gustaría que a partir de esto abriéramos una discusión. Totalizador, o sea, mi percepción es que este movimiento estudiantil, si bien tiene algunas de sus críticas frente al modelo neoliberal, no es compartido completamente por todo el movimiento, y los sectores que se han sumado, como la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores, han sido más rezagados. Quizás este movimiento es mucho más fragmentario, mucho más diverso, con menos consignas políticas e ideológicas, mucho más grandes o totales, y yo lo veo más una lucha, un movimiento más sectorial que total. Y en eso comparto también uno de los planteamientos de cómo ver cómo ver y analizar estos movimientos. O sea, yo creo que observar esta realidad de alguna manera puede ser, nos puede confundir de repente nuestros deseos de cambio por observar el cambio ahí. O sea, si bien todos estamos, por lo menos yo también me siento involucrado en ese discurso, de poder cambiar este modelo
neoliberal que ha producido toda la desigualdad social en Chile, pero no solamente en el tema de la educación. Hay otros temas tan fuertes en Chile como la privatización de la salud, como parte de la misma transformación de la organización del trabajo, la precarización que vive hoy en Chile, se vive en el mundo del trabajo. Y bueno, quería argumentar un poco de qué manera existe por una parte, por un sector de historiadores o un sector ligado a la izquierda muy entusiasta en este proceso, que también se repitió en el año 2006. También nombraron a el movimiento en el 2006 como un movimiento revolucionario, antineoliberal, y que iba a cambiar la estructura en general de cómo se construye la educación. Mi pregunta también, quisiera preguntar si, o un argumento también a este tipo de movimientos que tienen que ver con que se repiten ciertos ciclos. Yo me acuerdo de todo lo que se vivió a fines del 99, a principios de los años de la década del 2000, frente al fenómeno de Seattle, a Génova y a los foros sociales mundiales, que también eran luchas o movimientos antineoliberales. Y de qué manera esto también se vio reflejado en Argentina, y con el eslogan que se vayan todos, y de nuevo vemos cómo se estabilizan y está estable Argentina con su política y sus movimientos. Definir el movimiento como tal, que es un movimiento social, porque tal vez si podemos asimilar el movimiento en Chile o el movimiento en España, porque han sido movimientos más pacíficos, más organizados, con ciertas demandas mucho más claras, pero el de Inglaterra la verdad es que no sé si lo podemos llamar como, movimiento como tal, porque son más revueltas, no hay una ideología, no hay una articulación de demandas. Entonces, un poco el reto también, creo, del analista es precisamente también diferenciar, ¿no?, el concepto de raíz, porque si no es muy fácil también perderse. O sea, lo de Inglaterra pues ya pasó, se acabó, salieron a la calle los policías, y ¿en qué va ahorita? Pues ya no sabemos, ¿no? No todos fueron jóvenes los que participaban, también había adultos, entonces era algo muy desarticulado. Y en cambio, precisamente el movimiento, a lo mejor, si lo definimos como algo temporal, entonces entendemos que sean cíclicos, que a lo mejor en 2006 haya ido y otra vez se repita, etcétera, ¿no? Y luego, usted mencionaba que sí, pues, un motín es lo mismo, ¿no? No podemos esperar que a lo mejor un motín termine en una organización bien fundada, no sé, un poco creo que el reto también está en irnos a lo simple, a la definición del concepto, y pues ahí está también empezar el análisis, creo. Empezar a cuestionar los conceptos con los que tradicionalmente se busca observar este tipo de acciones colectivas. También ver si son un síntoma de algo o si en realidad puede ser una nueva transformación en la forma de hacer denuncias, ¿no? O por qué confluyen temporalmente estos tres fenómenos. Uno podría pensar, ¿será que la forma de hacer denuncias es la que puede hacer que los podamos comparar? Pienso en que estas manifestaciones buscan o tienen como un público muy bien definido, buscan que sean imágenes que se puedan transmitir rápido, y pareciera que el público son los medios de comunicación a nivel global que permitan visibilizar sus demandas. Entonces también sería importante pensar cuál es la forma de crear agravios y de hacer denuncias dentro de estos tres casos, y pensar también en cuál es ese nuevo tipo de activismo globalizado que también podría ayudarnos a ver los tres casos al mismo tiempo, ¿no? Porque también puede, por la comunicación que hay actualmente, la facilidad de transmitir experiencias pasadas de líderes y activistas, también podría ser como una forma interesante de ver cómo podemos observar los tres casos al tiempo. Pareciera que nos estamos fijando más en tratar de encontrar las causas
movimientos o motines, ya se definiría el concepto para los casos que han movido o que han dado pauta a la expresión de todos estos distintos movimientos que deben calificar como movimientos o comportamientos antisociales. Yo también aquí pondría una interrogación sobre si podríamos denominarlos así. Si tratamos de buscar algún elemento común a ellos y atendiendo a la reflexión metodológica de Alan, esta relación causa-efecto, me permito adelantar que estos movimientos todos tienen como contraparte el Estado, al Estado establecido. Pero la causa de estos movimientos de inconformidad y de rebelión no está en los movimientos mismos, sino que la causa está del otro lado, en el Estado. Que el maestro Luis Gómez señalaba que se trata de un Estado que ha llegado a un agotamiento del modelo neoliberal y que como tal es el origen de las manifestaciones. Las manifestaciones son el efecto, la consecuencia de una política estatal determinada. Me atrevería a avanzar esto como una posibilidad de tratar de encontrar un elemento general común a todos los movimientos y lo plantearía como una posibilidad a ambos expositores de tratar de encontrar alguna primera explicación que además por otra parte coinciden en el tiempo, son simultáneos, que sería otro elemento que a mí me ha llamado la atención. No encuentro hasta ahorita algún elemento que me permitiera tratar de encontrar una razón a ello, pero son sincrónicos, nada más. Lo que han dicho los dos se me revuelven un poco las ideas. Sí, pero mucho. Y lo que han dicho los compañeros. Pero lo que me llama mucho la atención es lo que usted dijo en relación a la frustración de la realización del individualismo posesivo, que usted lo llama así, y también es una crisis de las expectativas, ¿no? Y ya había hablado de esto Iván Illich, y es muy interesante que las expectativas de escolarización, de que todos tengan educación superior, trabajos bien remunerados, que todos los jóvenes pues, sean profesionistas, que el nivel de vida vaya en aumento y el progreso siga y siga y siga. En esa medida estamos sufriendo estas consecuencias, o sea, más allá del concepto de si es motín, ya sea demandas articuladas o no articuladas como lo fue en Francia en 2006 o como es ahora en Inglaterra, es un reflejo no solo desde la crisis de esas expectativas que nos ha creado la sociedad moderna y que mucha gente sabe que no van a poder cumplir. Entonces eso es lo que yo resaltaría, ¿no? Como tomar eso de lo que decía Iván Illich, ¿no? La desescolarización, porque la desescolarización en parte puede llegar a destruir la sociedad, que es algo muy duro, ¿no? Y muy criticado porque dicen, no, pues, ¿cómo que sin educación? ¿Cómo que no todos merecen educación? En esa medida es que ya estamos todos incluidos en la dinámica de todos merecen educación superior, todos merecen buen trabajo, todos merecen buen nivel de vida, comida, viajes, etc. También de la UNAM, o cuánta gente busca trabajo, al final, aunque tengan las expectativas, se va. Yo tengo una pregunta, no me gusta comparar mucho, pero por ejemplo, respecto a los movimientos de los 60, 70, cuando los movimientos eran, no sé si es mi percepción, más pacientes, ¿no? Ahora como que los movimientos intentan tener resultados inmediatos, tal vez por las mismas tecnologías y porque estamos acostumbrados a tener todo ya, ahora así, o movimientos de vamos a hacer una marcha y con esta marcha se va a resolver. Y ahora lo que vemos es que las estrategias de los gobiernos son desgastar estos y por lo regular, pues la tendencia es que funciona, ¿no? O sea, que la política de desgaste
sigue funcionando. No sé en sus tiempos cómo veían, o si puede haber una comparación de que los fines ya no son tan fáciles de alcanzar, ¿no? Bueno, que finalmente es como la meta, ¿no? Cambiar. ¿Había otra pregunta ya? De que, o sea, como que no hay un punto de equilibrio entre lo que ya son las expectativas que han prevalecido desde muchas generaciones atrás, ¿no? Antes era, bueno, te preparas y tienes posibilidad de adquirir un buen trabajo, de tener un buen sueldo, de poder establecerte con tu familia o con el modelo que tú elijas. Y ahora no, ahora ya no está desfasado entre las expectativas y lo que ya estamos viviendo, ¿no? Ya, aunque te prepares o aunque no te prepares, las posibilidades de encontrar un trabajo a la velocidad a la que estamos viviendo ahora se están reduciendo cada vez más. Entonces, puede haber gente muy preparada trabajando en puestos para los que está sobrecalificado, pero es por el hecho de que ya no encuentran trabajo, y pues, del otro lado es igual. Gente que no tiene preparación, pero igual está en la misma que no encuentra trabajo. Entonces, como que se está acomodando, o sea, ya no es que te prepares, es dónde encuentras trabajo. En el momento en que se presenta la oportunidad, así con lo mismo de que vamos muy rápido. Ya no es un proceso que va paso a paso, ya es lo que alcances, de cómo está la situación, ¿no? Y eso pues a nivel, por ejemplo en nuestro país, donde la mayoría de la población es joven, ¿cuáles son las expectativas que podemos tener a futuro? Ahorita en la generación que estamos ahorita ya estamos viendo los problemas con el trabajo, ya no sabes si lo vas a encontrar. Yo me acuerdo del año pasado, más creo que el Reforma sacó una nota de un estudio que estaban haciendo. Ya han descubierto que muchos jóvenes se están dedicando a estudiar posgrado, doctorados y maestrías porque no encuentran trabajo. Entonces es la vía alternativa. Ya no es prepararte para mejorar económicamente, es seguirte preparando porque ya no encuentras dónde. Entonces, ¿dónde quedó ese punto? O sea, en el punto de equilibrio ya no está. Y quejas, lo importante es lo que me motiva a unirme a un movimiento. O sea, ¿qué me motiva a mí, ¿no? Como estudiante, no sé, chileno, lo que sea, ¿no? Ir a participar en la calle, poner mi demanda ante el gobierno, seguir el movimiento, articularme. Lo digo porque creo que estamos viendo ahorita, ¿no? O sea, ¿qué es un movimiento? ¿Cómo puede perdurar, demandar y lograr sus fines, ¿no? Un poco lo que dice Agustín. Yo me uno a un movimiento pensando que a lo mejor el día de mañana el gobierno me va a responder, ¿no? Entonces, sí, ¿cómo era antes? ¿Qué es lo que...? Vamos, somos jóvenes y podemos tener muchos deseos, realidades distintas, pero ¿qué es lo que a mí me hace, ¿no? ¿Qué es lo que sí hizo a los jóvenes españoles organizarse de todos lados de España y irse a plantar a Madrid, ¿no? De verdad, tú los ves organizados, donde reciben a todo el mundo, ¿no? De vente, únete, vamos a luchar contra esto. Y aquí, bueno, nos estamos quejando, pero no se ha articulado ningún movimiento similar, ¿no? O sea, es finalmente como la cuestión real que te une entonces a enfrentarte a la política pública o al sistema. Los movimientos juveniles y los movimientos estudiantiles tienen una característica a partir de la segunda mitad del siglo XX a la fecha, que son de masas. Primera característica. Segunda, son transitorios, son de alguna manera provisionales. Incluso en lo que yo más conozco, que es el análisis de los movimientos estudiantiles, es peculiar, porque lo que le da dimensión, espectacularidad, sentido a los movimientos en las universidades es la participación de los estudiantes. Pero los estudiantes son el sector, sí, el sector masivo, el sector mayoritario, pero es un sector en tránsito. Y paradójicamente los profesores, los trabajadores son los sectores más estables dentro de ese cúmulo de participantes. Eso quizás ayuda a entender que sean cíclicos, ¿no? Se tardan, ¿no? Tienen que ocurrir muchos problemas vinculados al desarrollo general de la sociedad en cuestión, del desarrollo del subsistema político, ¿no? Porque en ciertos países, por ejemplo, hasta antes de 68 o en Francia, la inmensa mayoría de los estudiantes, desde la secundaria, etcétera, ya estaban encuadrados en organizaciones estudiantiles partidarias.
Entonces había los socialistas y los del Partido Comunista y la Juventud Comunista y los anarquistas. ¿Y por qué? Porque la estructuración del subsistema político estaba muy bien diferenciado, muy ideologizado, pero estaba muy dada y funcionaba. Quizás uno de los temas importantes, creo que explica, o es un elemento que ayuda a entender un poco mejor, sobre todo el caso español, ¿no? Es que en finales del siglo XX y lo que va del nuevo siglo, el subsistema político, que implica al Estado, pero que implica a los partidos y demás, ha perdido potencia. Hasta finales del siglo pasado todavía, no obstante la crisis del welfare, la crisis de los estados neoliberales que volvían a replantearse políticas sociales y demás, mal que bien tenían una cierta capacidad, una cierta potencia de integración social. Y entonces la participación en el subsistema político encontraba cauces, a final de cuentas no revolucionarios, cauces que hacían funcionar el sistema, pero en el intercambio de las relaciones políticas, los movimientos, ¿no? Los partidos, las demandas de los partidos, los sectores sociales, las clientelas de los partidos, algo ganaban también, y entonces había una transacción. Funcionaba como integración política. El caso español yo creo que es el primer síntoma, porque muy distinto, por ejemplo, el caso inglés, a mí, como alguien apuntaba por ahí, se parece más a las rebeliones de los banlieues franceses, con las características multiculturales, migratorias, discriminatorias, de pobreza, de cierto comunitarismo, las bandas, ¿no? Las pandillas, los hooligans, también, ¿no? Más ingleses que franceses. Bueno, entonces, esos como que tienen algo un aspecto más común. El caso español sí es peculiar. Sí acceden migrantes y extranjeros, magrebíes, negros, sudacas, ¿no? Es decir, nosotros. Sí participan, pero no es el sentido. Hay, digamos, una reivindicación de una relación más solidaria para con los migrantes y demás, pero no son la esencia. La esencia es como pero la radical insatisfacción frente a la política. Y entonces la invención, la búsqueda de otras formas. ¿Qué motiva la participación en los movimientos? Pues es multidimensional, desde las biografías personales, las relaciones familiares, el que te gusta una chava que es activista y ahí vas, o viceversa, qué sé yo, ¿no? Es decir, y ciertas circunstancias ya objetivas, ¿no? Ciertas circunstancias ya objetivas que detonan las cosas. Por ejemplo, en el caso de los movimientos estudiantiles mexicanos, los últimos han sido por la misma razón, que es una razón que apunta a este tema de la insatisfacción y la garantía de que tus expectativas de que la educación es una vía de promoción social en México ya no es cierto, ¿no? Entonces, ¿cómo detonamos? Las cuotas, ¿no? Las famosas cuotas de Barnés, ¿no? Y luego otra vez otro intento también relativo a alterar la gratuidad de la enseñanza y la imposición de criterios de selectividad más grandes para los que ya están privilegiados porque ya habían entrado a la prepa, ¿no? Lo del pase automático, ¿no? Y prende, ¿no? Prende, se politiza, toma distintas derivas, ¿no? Todos los movimientos estudiantiles en México son hijos putativos del 68, pero hay unos que son más putativos que otros, como el último, ¿no? Que se da una radicalización en donde también juega el desgaste de los aparatos políticos institucionales, ¿no? En 68 no los había, se luchaba porque los hubiera, ¿no? Legalización del Partido Comunista, etcétera, etcétera. Y acá resulta que los partidos de izquierda no logran satisfacer al sector más grande o el sector más duro del movimiento. Siempre, la otra característica es que la democracia de los movimientos
En Londres no hubo mayor democracia, o que se hayan puesto de acuerdo sobre qué almacén iban, no creo que más. Pero la democracia en los movimientos, al menos en los movimientos estudiantiles, es lo que Sartre llamaba una democracia salvaje, ¿no? Es democracia bárbara, es de asamblea, de mano levantada, ¿no? Las formas de representación son muy peculiares, ¿no? En realidad son minorías activas, con mayor o menor representatividad variable, cuando siempre los movimientos ya están por, digamos, hay como una curva, ¿no? El principio es maravilloso, sientes que todo es posible, estás feliz, adoras a todos, y luego se empieza a descomponer la cosa, ¿no? Y empieza el repliegue, el bajón del movimiento. Normalmente cuando empieza el bajón siempre empieza a discutirse el tema de la democracia, y entonces se dice, pues es que una gran asamblea en el auditorio, 800, sí, pero la facultad somos 1000, entonces mejor plebiscito con voto directo y secreto, porque lo de levantar la mano es una salvajada. ¿Qué significa eso? Significa que el movimiento, al plantearse el problema de su representatividad democrática, deja de tener ese carácter espontáneo propio de los movimientos. Y pues, terminan en grupúsculos, otros sectores se integran a los partidos, otros sectores se integran al sistema universitario, o sea, por la vía del profesorado, etcétera, o por la vía del funcionariado, etcétera. Y bueno, parece que está muerto, ¿no? Ahí siguen pequeños núcleos activistas, pues, si no la espera, con la expectativa de que vuelva a aprenderse, y por eso se vuelven a aprender. No. ¿Cómo los pensaban en los 70s, después de 68? Se politizaban en extremo y se pensaban que eran un momento de un movimiento revolucionario mayor que obligaba al sector estudiantil a salir de su ámbito para irse con los obreros, con los campesinos, etc. Y en un esquema de pensamiento marxista o trotskista, pues entonces una gran alianza obrero-campesino estudiantil para, digamos, un proceso que ya perdía su especificidad universitaria y se hacía o aspiraba a ser un movimiento de transformación social. Bueno, la idea es que, una de las ideas que quiero dejar es que quizás la democracia, precisamente, a lo mejor en los términos que está hablando Gómez, de un agotamiento de los contenidos neoliberales, alguna vez habíamos discutido de quizás que estamos en los albores, en los prolegómenos de una era post-global, que no supone que la globalización termine, ni que los procesos sigan, y que las dos grandes tendencias de homogeneización de consumo y productos, de producción y consumo, deje de chocar con la reivindicación de las diferencias locales, nacionales, étnicas, de género, de modo de vida, etc. Pero que ya, su papel, su función en la planetarización del mundo queda ya establecida por los rasgos de la globalización, pero se agota porque pues, generó sus propias dinámicas entrópicas, ¿no? Sí, se lograron cosas importantes desde el punto de vista tecnológico, económico, financiero, etcétera, etcétera, pero a cambio de una estratificación y una diferenciación radical de las sociedades, de la marginación, la precarización del trabajo, el carácter no durable de las instituciones, etcétera, etcétera. Bueno, nada más otra cosa. Lo que yo traté de hacer con mis observaciones metodológicas era, paradójicamente, dificultar el análisis simple de los movimientos, ¿no? Entonces, por eso, por ejemplo, en el caso de la causa y efecto, decir, bueno, sí, es que sí, y si resulta que los efectos no tienen relación directa con una causa unívoca, o si no es suficiente decir que son multicausales porque hay varias causas, sino que mejor pensémoslo como un campo de fuerzas, ¿no?
inestable, sin una definición clara o con pequeñas definiciones parciales que ayudan a entender, pero un poco complejizar con herramientas teóricas y metodológicas las dificultades del análisis, o al menos no irnos fácil con las digamos, soluciones habituales, comunes de caracterizar o de explicar los movimientos, los hechos sociales. No es más que seguir la tradición crítica del pensamiento moderno, ¿no? Es decir, cuando el gran fundador del pensamiento moderno, desde mi punto de vista, uno de los más grandes, Kant, a mí me parece un pensamiento fascinante, porque la condición de posibilidad del conocimiento radica en la imposibilidad de conocer, ¿no? Que es un poco lo que tú decías. Tú decías, lo resolvías no kantianamente. Decías, el hecho en sí, no podemos estudiar el hecho en sí, los hechos en sí. Podemos estudiar los datos acerca del hecho en sí. Y con esos datos trabajamos, ¿no? Interpretamos, explicamos, en fin. Kant dice, el hecho en sí es incognoscible. No puedo yo conocer las cosas en sí. Puedo conocer los fenómenos. Es decir, puedo conocer no la cosa en sí, allá, sino la cosa en mí, acá. ¿Sí? Mis categorías, mis a priori de la sensibilidad del tiempo y el espacio, todas las categorías, yo las pongo, ¿sí? Yo construyo el objeto de conocimiento. Sí, a partir de unas ciertas referencias que percibo sensiblemente, pero que son sumamente engañosas. Yo el hecho en sí lo ubico en el tiempo y en el espacio y le atribuyo, le construyo categorías como un fenómeno susceptible de conocer. Porque el hecho en sí, los noúmenos se llaman, esos no los conozco, conozco los fenómenos, ¿no? Que es un gran paso frente al pensamiento anterior. Por ejemplo, Berkeley decía, si yo dejo de ver, percibir la botella no existe. Kant dice, si yo dejo de percibir y construir mi objeto de conocimiento de la botella, no puedo decir que no existe. Lo único que puedo decir es que no la conozco. Diferencia maravillosa que da el salto mortal al pensamiento moderno. Pero el secreto del pensamiento moderno está precisamente en que la posibilidad de conocer radica en la imposibilidad de conocer los hechos en sí. Entonces, toda la faramalla de los problemas de las cuestiones metodológicas, entendidas en serio, no como el instrumento, ¿no? La hipótesis y la síntesis, la bibliografía y las fichas y todo lo que nos enseñan que es metodología. Esa es la técnica del asunto, no está mal, no sobra, pero las cuestiones de metodología, que son cuestiones epistemológicas, que son cuestiones de conocimiento, son, digamos, decisivas. Por eso, un poco para explicarme a mí mismo, dije, bueno, ¿cómo le hace a alguien que no se siente cómodo con los datos? Es mi caso, ¿no? A mí las estadísticas, entonces sí las uso, pero ni me interesa hacerlas, confío en que quien las haga bien, y yo las veo y las interpreto y me invento cosas y pienso acerca de ellas, pero no soy, digamos, no soy empírico. Entonces, ¿cómo entonces te atreves a pensar problemas de coyuntura que están cargados de empiria? Por ejemplo, cuando interviene el compañero, resolvió el problema, no lo escuchaste, pero lo resolvió muy bien. Dice, a lo mejor te interpreto mal, no es un movimiento heterogéneo, es un movimiento sectorial, porque hay, ¿cómo se llama?, demandas particulares de determinados sectores, no necesariamente plantean una cosa homogénea, y los historiadores, mencionó algunos, que lo están interpretando como un movimiento antineoliberal y revolucionario, pienso que exageran, ¿no? Pero
Me encantó porque lo construye distinto que yo, lo construyó acumulando datos. Es decir, este sector tiene ciertas demandas, este otro tiene otras demandas distintas, entonces muy inductivamente, ¿no? Inductivamente concluye lo que yo había esforzado a decir como un coyote terrible, de que todo era heterogéneo. Gracias. Bien, cuando se dice es que no todos tienen que estudiar, es que no todos tienen que comer, es que no todos tienen que vestir, pues en realidad estamos describiendo lo que es, no estamos describiendo lo que debería ser. Y de alguna manera las sociedades tienen un cierto grado de eficacia de su reparto, de su Producto Interno Bruto, a través de regulación e innovación tecnológica, aunque la innovación tecnológica también puede ir por el lado de la agudización de la inequidad, ¿no? Entonces por eso es muy complejo poder resolver el problema de la distribución. Yo creo que hay países que tienen ciertos mecanismos, que han logrado ciertos mecanismos para generar una mayor distribución, y otros que pues definitivamente no la tienen y van a seguir así durante mucho tiempo, porque las estructuras jerárquicas y de poder mantienen un cierto status quo para que las cosas permanezcan igual. Yo creo que lo difícil es, y ha sido, y es producto de largas luchas históricas, a veces sindicales, a veces de movimientos, por tratar de estructurar una sociedad más equitativa, ¿no? Las mujeres que dicen, bueno, pues ya no quiero ser esclava de la cocina, ni ser la ama de casa de todos los días, y quiero entrar al mercado de trabajo y quiero una realización personal. Y bueno, eso es parte de una modificación molecular, casi biopolítica, que va generando modificaciones estructurales y que pues, de repente vamos a encontrar que hay campesinos que se vienen a América Latina a buscar mujeres porque las españolas ya les dijeron no quiero trabajar en el campo bajo la forma específica del esclavaje femenino, de la esclavitud femenina. Y por otro lado, sí creo que en España hay una diferencia cualitativa importante. No es verdad que todos los manifestantes sean desempleados o que sean ninis. Ahí hay muchos estudiantes, por un lado, y por otro lado hay mucha gente que, como empieza a pasar en México, trabajan en proyectos y son freelance. Claro, es parte, digamos, de un mecanismo de reconstitución de las formas de trabajo que tienen que ver con la reedición del trabajo a domicilio, porque pues, la mayoría no tienen una oficina, ¿no? Sino que están en casa dándole a la máquina, ¿no? Elaborando proyectos o estudiando la posibilidad de tener algunos resultados de algunas operaciones que pueden ir desde programas sociales hasta prácticas financieras, pero que, pues como todo trabajo a destajo, pues no alcanza, ¿no? De repente pues les llega algo, ¿no? Salpica algo y ahí por ahí perviven, pero la diferencia es que pues, son gente más o menos culta, más o menos formada, más o menos integrada, más o menos vinculada familiarmente, más o menos integrada a proyectos, pero que al mismo tiempo lo que reclaman es otra cosa. ¿Qué reclaman? Pues fundamentalmente continuidad, poder mantener un estilo de vida, poder acceder a ciertos consumos y poder ser considerados como partes integrantes de la sociedad. Y yo creo que eso es lo que le da una dimensión cualitativa diferente al movimiento español. En el caso del movimiento inglés, lo que hay es una dimensión muy heterogénea, muy heterogénea.
está desde esta niña actriz que ya forma parte de un grupo prestigiado de teatro, pero que igual está hasta la madre y que decide ir a la vanguardia y ponerse el casco y ir a reventar cristales de las patrullas. Y al mismo tiempo, pues también, es que yo creo que aquí también es muy importante en Inglaterra considerar el rompimiento de la estructura de la clase obrera tradicional. Si hay un país en donde hay un orgullo de clase obrera, es en Inglaterra. Yo no sé cómo esté ahora, pero seguramente con el paso digamos, de un proletariado generalizado a un cognotariado generalizado, hay cambios estructurales hasta en la manera de ver el mundo. Y bueno, cuando yo digo que hay esta idea del cognotariado, pues lo que está en las plazas en Madrid son cognotariados. O sea, son gentes que ya le atoran a la problemática de los paquetes cibernéticos. Y a veces de algunos de los más sofisticados. Pero al mismo tiempo no hay integración. Yo creo que ahí está el verdadero problema. En Chile, pues es algo más cercano a un problema de que el sistema educativo comienza a ser disfuncional con el sistema neoliberal. Y yo creo que ahí efectivamente pues hay tensiones, como mencionaba Alan, en el sentido de que a quién le van a cargar el costo de la educación, por un lado. Y por otro lado, como decía el compañero, demandas particulares, específicas de cada uno de los subsectores del sector educativo, ¿no? Son diferentes las demandas de las escuelas regidas por el Consejo de Rectores que las demandas que se están dando en la universidad, creo que se llama tecnológica, que es básicamente carácter privado, y son distintas de las demandas específicas de los estudiantes de secundaria y de educación media, ¿no? Aquí lo importante es cómo es que se agruparon y cómo es que se coordinaron y cómo están logrando sentar al gobierno y cómo están logrando inclusive, bueno, lo último es que lograron un cambio de gabinete. Claro, eso puede ser muy superficial porque al procurador, creo que al procurador o al ministro de Justicia lo pasaron a educación, o sea, aguas. Es una lectura que puede decir endurecimiento. Pero bueno, no conozco de la política interna y de las figuras internas, pero lo que sí percibo en el movimiento chileno es que hay estructuras organizativas que tienen una trayectoria más o menos vieja por los sucesivos movimientos estudiantiles que confluyen y convergen hoy en el movimiento que se está dando en estos momentos. Los mecanismos políticos están perdiendo la capacidad de integración social. Mientras el subsistema político y el subsistema cultural tengan la suficiente capacidad y flexibilidad para resolver las contradicciones en términos de integración social, el tema de la estructura, es decir, el tema propiamente económico, que es el que desarticularía sistémicamente la cosa, se mantiene tocado, funcionando con sus propias crisis o lo que sea, pero en el momento en que, además, en el caso global, hay una crisis en el plano económico seria, si es que, digamos, se asienta la idea de la recesión mundial, y resulta que los mecanismos políticos y culturales de integración social tienen poca capacidad, pues entonces la cosa se pone más interesante, como dirían los chinos. Bien, pues, muchas gracias.